Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maite Almendro, que soy profesora de la asignatura de psicoterapias, en concreto de la primera parte que es psicoterapias 1, y pues actualmente trabajo en el Hospital Clínico San Carlos, donde aprobé la oposición en la última convocatoria y trabajo en el equipo de Infanto Juvenil. ¿Vale? Entonces, un poquito la presentación de hoy se centra en ver cuáles son ver lo que es lo importante de cara a la presentación de la asignatura de psicoterapia 1. Y bueno, pues deciros lo primero, empezamos con el número de preguntas por convocatoria, pues que eso ha oscilado, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta como que no es lo mismo cuando han sido convocatorias de 260 preguntas, cuando han sido convocatorias de 185 o como más recientemente que son de 210 preguntas, ¿vale? Por convocatoria. Entonces, ahí podéis ver un poco la gráfica de lo que son el número de preguntas por convocatoria. Podéis ver que es lo que hablamos de esa tendencia oscilante, donde ha habido convocatorias en que ha habido 12 o 14 preguntas, después bajó mucho a 1, 3, 4 preguntas y, por ejemplo, en la última convocatoria ha sido un total de 6 preguntas. Que eso muchas veces me preguntáis en clase si es significativo o no, si merece la pena preparársela o no. Y bueno, pues siempre mi respuesta es que sí, en el sentido de que las asignaturas como más nucleares, como por ejemplo psicopatología o psicología clínica, son asignaturas que se preparan el 95% de los alumnos y son estas asignaturas como menos centrales en las que hay mucha variedad y entonces esto puede ser lo definitorio de cara a que podáis conseguir vuestra plaza PIL. Por eso os animo a que sí que os preparéis, ¿no? Psicoterapias 1 y luego vamos a hablar un poquito de algunas peculiaridades o algunas complejidades porque lo que me suelo encontrar en los distintos años es que pues estos modelos teóricos no es tan habitual que los veáis en el grado universitario y por lo tanto algunas veces algunos conceptos, algunos autores os enfrentáis a ellos por primera vez, ¿no? Y sí que es un elemento diferencial y a tener en cuenta de cara al examen. Entonces, de consideraciones frente al examen, podemos hablar de que sobre todo en esta parte de psicoterapias hay dos tipos de preguntas que son o bien preguntar por concepto y autor o bien por concepto y definición, ¿vale? Y en respecto al orden de importancia de los temas, pues si hacemos un sumatorio de todas las preguntas que ha habido en todas las convocatorias, el modelo teórico que más preguntas habría generado sería psicoanálisis, que son tema 3 y tema 4. En segundo lugar estaría la sistémica, que estaría dentro del terapia de familia en el tema 6. Y por último, en tercer lugar, estaría el modelo humanista y fenomenológico existencialista, que sería correspondiente al tema 5. Deciros que aunque el número de preguntas total no es tan significativa, sí que es verdad que la tendencia en las últimas convocatorias es a preguntar sobre el modelo integrador, ¿vale? Que es del tema 7. Por haceros como un esquema general de lo que incluye psicoterapias 1, el primer tema es un tema que es introductorio acerca de los elementos que componen la psicoterapia, esto es, pues, quién es el cliente, quién es el psicoterapeuta, la relación terapéutica que se establece, hablamos también sobre el proceso terapéutico y sobre el contrato terapéutico. El tema 2, que es un tema sobre historia de la psicoterapia, donde vamos a empezar pues, desde las sociedades tribales, ¿no? Donde se daba una metáfora sobrenatural acerca de lo que era el enfermo mental, hasta el momento como más actual y la tendencia, pues, por ejemplo, a preguntar por los tratamientos empíricamente validados. ¿Bien? Entonces, se hace todo ese recorrido histórico y de ese tema 2 lo han preguntado, pues eso, por ejemplo, conceptos de autor y definición, pues, por ejemplo, quién es el autor del tratamiento moral o en qué consiste el tratamiento moral. Y también han hecho énfasis en la parte metodológica, ¿vale? Lo que tiene que ver con la eficacia, la efectividad y la eficiencia dentro de un tratamiento psicoterapéutico. O aspectos como, por ejemplo, qué es el tamaño del efecto o qué es el desmantelamiento. Eso todos son conceptos que se abordan y que se ven en el tema 2. Y después de esos dos primeros temas empezaríamos con los modelos teóricos. El tema 3 corresponde a lo que serían pues el surgimiento del psicoanálisis, los presupuestos de Freud, es como la base del modelo psicoanalítico, donde habla de sus conceptos fundamentales, lo que fue el surgimiento, lo que fue el inicio, lo que fue el desarrollo, y esa parte más actual del psicoanálisis o autores posteriores se recogería en el tema 4, ¿vale? Donde están otros desarrollos psicoanalíticos, pues por ejemplo, desde autores neofreudianos como Adler, que ha sido el que más han preguntado, hasta autores como, por ejemplo, de la tradición analítica del yo, que estaría Winnicott, ¿no? O también esbozamos algún concepto de Kemper,
de Otto Kemper, que sabéis que está de actualidad, que él continúa a pesar de sus, yo creo que ya tiene casi 90 años, sigue trabajando, ¿no? Sigue en activo sobre ese psicoanálisis centrado en la transferencia y que es un tratamiento empíricamente validado para el trastorno límite de personalidad, que eso, por ejemplo, se solapa y lo veis también en clínica y que ha sido pregunta PIR, por ejemplo, en la última convocatoria. Esto estaría dentro del tema 4, ¿no? Que frente a esos neofreudianos, frente a la tradición analítica del yo, donde además de Winnicott también estaría Melanie Klein, pues hablaríamos de otro autor psicoanalítico que es muy diferente al resto, que es Lacan, y también de las psicoterapias psicoanalíticas, que sería como la parte técnica del psicoanálisis. Luego, en el tema 5, que es donde estaría pues, la tradición fenomenológico-existencialista, que es más bien europea, y por otro lado, la tradición humanista, que es más bien americana, que vamos a ver que tienen aspectos que se solapan y otros aspectos que son diferenciales. Y vamos a ver autores en ese modelo que han sido pregunta PIR en muchas convocatorias, por ejemplo, Carl Rogers con su psicoterapia centrada en el cliente, o Peirce con la terapia de la Gestalt. A continuación estaría el tema 6. El tema 6 es sobre terapia de familia y deciros que el modelo sistémico es una forma posible de hacer terapia de familia. Pero es verdad como que es la más conocida, la más que ha tenido como más desarrollos, ¿no? Dentro del ámbito de la terapia de familia, y de hecho en el examen PIR donde se centran las preguntas es en el modelo sistémico. Ni siquiera en cómo evoluciona el modelo sistémico, sino más bien en los principios emergentes, ¿no? De la sistémica, cuáles son sus propiedades, cuáles son las escuelas sistémicas clásicas, autores y conceptos, nuevamente, por ejemplo, a quien pertenece a la escuela estructural estratégica, que sería Minuchin y Halley. Entonces, continúa esa misma línea de preguntas y nos centramos en lo que tiene que ver con el modelo sistémico. Es verdad que, por ejemplo, en la última convocatoria han preguntado por la terapia centrada en las emociones, ¿vale? Que es una terapia que tiene como una parte sistémica estructural y, por otro lado, aportaciones de lo que tiene que ver con la Gestalt, y con esa parte como más fenomenológica, ¿no? O sea, perdón, con esa parte sí, más humanística, ¿vale? Y experiencial. Y entonces, de eso también hablamos y lo abordamos, ¿no? Y también teniendo en cuenta pues, las aportaciones del manual que ha sido del 2021 de Fonseca, también están incluidos en esta nueva edición del Psicoterapias 1, ¿no? En el nuevo manual, que eso sería como una de las cosas más novedosas o que se introducen más en esto, que teniendo en cuenta que son modelos teóricos clásicos hay pocas novedades, pero sí que incluimos aspectos sobre la eficacia, sobre los estudios recientes, sobre el impacto que están teniendo algunas de estas prácticas clínicas en el modelo, en la práctica psicoterapéutica habitual, ¿no? Y, por ejemplo, destacamos pues un apartado donde habla de los factores comunes que tendría el modelo sistémico en sí, ¿vale? Es decir, que nos aporta el modelo sistémico y, por ejemplo, uno de los elementos que se ha visto que es propio de ellos y que ha resultado más eficaz es como resaltar como las fortalezas o los recursos que aportan los clientes, ¿vale? A la psicoterapia. Luego el tema 7, como os decía, es el modelo integrador, que dentro del modelo integrador pues tendríamos de la integración técnica a la integración teórica y la integración metateórica. Deciros que, por ejemplo, en la última convocatoria han preguntado por esta integración metateórica, pero es verdad como que hay tradición en las últimas convocatorias de preguntar sobre los factores comunes y también sobre elementos de variables transdiagnósticos, ¿vale? Como por ejemplo el modelo integrador para el trastorno de personalidad de Clarkin, Di Maggio, y Di Maggio, ¿vale? Y luego el último tema, que es el tema 8, que es terapia de grupo, pues deciros que en toda la historia del PIR, desde el 93 hasta la última convocatoria, nunca ha generado preguntas de convocatoria. Sin embargo, lo seguimos incluyendo dentro del manual de psicoterapias porque la terapia de grupo es fundamental dentro de la psicoterapia, se utiliza con efectividad y con mucha frecuencia en la práctica clínica habitual y por lo tanto es un elemento del que no podemos prescindir en la psicoterapia. Ahora, de cara al examen PIR, pues deciros que en toda la historia nunca ha generado preguntas de convocatoria. Más consideraciones para el examen, ¿no? Pues os animaría, ¿no? A que sobre todo os guiéis por los esquemas de clase, que es verdad que son exhaustivos, que son amplios, pero donde el objetivo está como que ahí tengáis sintetizado lo más importante de toda esta parte de psicoterapias 1 y que de una forma como más esquemática y visual os sea más fácil el acercamiento pues a estudiarlo, a repasarlo, a incorporarlo, a discriminar conceptos, a comparar entre sí, a hacer toda esa labor. Yo suelo poner siempre un asterisco al lado de las cosas que han sido pregunta PIR y siempre en las clases
os lo iré diciendo qué cosas han sido las que han sido pregunta PIR y haciendo más énfasis en las últimas convocatorias porque sabéis que hay más probabilidad, ¿no? Que esas puedan ser preguntas de nuevo en otra convocatoria. Es verdad como que somos conscientes de que son muchos autores, son muchos conceptos y por eso intentamos como hacer mucho énfasis en tablas, ¿no? A lo largo de las clases yo me empeño mucho en que asociéis conceptos de autores parecidos, de autores distintos, que se escriben parecidos, como por ejemplo Víctor Frank y Jerome Frank, ¿no? Porque eso os va a ayudar de cara al examen, a los simulacros, a discriminar conceptos parecidos y a que los tengáis claros e interiorizados dentro, ¿no? de vuestra cabeza. Deciros que es súper importante los simulacros en el entrenamiento para el examen. En esta parte de psicoterapia 1, donde es extensa, hay muchos contenidos teóricos, hay que relacionar, asociar, diferenciar autores, modelos, etcétera. Los simulacros son una herramienta fundamental para que os preparéis para el examen PIR. Y como os decía al principio de la presentación, pues oscila mucho la dificultad de las preguntas. Hay preguntas como que son muy accesibles. Pues, por ejemplo, pues cómo se llama el modelo de Prochaska y Clemente, ¿no? Que es el modelo transteórico del cambio, que esa parte también la veis, por ejemplo, en clínica dentro del área de drogas. Y luego hay otras preguntas pues más complejas, ¿no? Que requieren como un estudio como más exhaustivo, ¿no? Como más a fondo. Pues, por ejemplo, yo recuerdo que una de las más complejas fue en qué se caracterizan, ¿no? Las personas que tienen como función predominante sensación dentro del modelo de Jung. Pues es una pregunta muy específica dentro del psicoanálisis, dentro de un autor complejo como es Jung, ¿no? Y que requiere un estudio con mayor profundidad. Entonces, es verdad que oscila la dificultad en las preguntas. Ahí tenéis pues dos autores representativos, ¿no? Dentro de esta parte de psicoterapia 1, arriba Sigmund Freud y abajo Minuchin, que falleció recientemente en el año 2018. Y por mi parte, ningún contenido más, solo pues animaros, ¿no? En esa parte que implica el estudio, que es focalizaros, ¿no? En que hay que estudiar, en que hay que programarse, en que hay que planificar y persistir, ¿no? Como que siempre habrá días en los que a uno le cueste más ponerse a estudiar y decir, uff, esto se me hace como muy cuesta arriba, pero si persistís, si seguís con la planificación, con la organización, teniendo en mente el foco, ¿no? Que es vuestro objetivo, que es llegar a la meta, que es al examen y luego a vuestra plaza PIR, que realmente merece la pena, pues tendréis vuestros frutos, ¿vale? Así que por mi parte nada más y espero veros en clases lo antes posible y que os sea de utilidad esta presentación. Un saludo y buenas tardes.